Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Huellas del Maestro. Aquí queremos que puedas acercarte más a los brazos de Jesús. ¿Cómo ha sido la educación en tu hogar? ¿Te has preocupado por tus hijos de cómo se educan? ¿Qué influencia reciben? No todos tienen la oportunidad de disfrutar de las Sagradas Escrituras. Debes sentirte privilegiado por estar viendo, pensando o estudiando la palabra de Dios. En Proverbios, el capítulo 22, el verso 6, el Señor nos dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí nos dice la palabra de Dios cuán importante es instruir a los pequeños en las cosas espirituales. Es un área que no podemos dejar fuera. Hoy conocerás a Ismael Castillo. Él es un importante pastor y profesor. Ismael pasó por una prueba en su formación como persona, como cristiano y como docente. Cuando era estudiante, rechazó las órdenes de los seres humanos por seguir los mandatos de Jesús. La actitud con su profesor, muy respetuosa por cierto, le trajo consecuencias negativas. En el momento, fue rechazado por su maestro. A Ismael lo trataron de retrógrado y de respetar prácticas religiosas anticuadas. Dios le tenía preparado un camino. La clave, su constante pensamiento era estar en las manos de Dios siempre. Bienvenidos a Huellas del Maestro. ¿Qué tal, amigos? Un gusto poderlos saludar. Como decía hace un momento, hoy día tenemos la entrevista de una persona que ha dedicado muchos años a la educación y en el liderazgo de la educación. En este minuto me encuentro aquí en la Universidad Adventista en Chile, en lo que es la oficina de la Vicerrectoría Académica. Ellos gentilmente la han cedido para tener esta entrevista con el doctor Ismael Castillo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por dedicarnos este momento a Chile. Como decía hace un momento, él es mexicano, pastor de la iglesia, dedicado a la educación mayor parte del tiempo. Y una de sus características es que lleva 25 años como rector de la Universidad de Montemorelos, en México. Pero partamos por su vida, doctor. ¿Cómo fue su infancia? ¿En qué parte de México creció? ¿Cómo fue su relación con Dios en la infancia? Siempre tiene algo que ver que lo lleva después a desarrollar estas actividades de liderazgo en la educación. Bueno, mi familia es una familia numerosa. Nosotros somos del noroeste de México, del estado de Sinaloa. Y somos una familia muy numerosa, pero con un ambiente escolar. Mis papás, maestros. Nosotros somos 13 hermanos. ¿13 hermanos? 13. 5 pobre hombres. Madre. 5, por cierto que sí. 5 hombres y 8 mujeres. Pero fíjese que de los 13, 11 estudiamos para ser profesores. Es decir, crecimos, fue fuerte la impresión. Sí, crecimos en un ambiente escolar, jugábamos a la escuelita entre nosotros. Tenían medio curso ya listo. Sí. Y entonces crecimos con la idea de servirle a los demás, servirle a nuestro país y servirle a Dios en el área de la educación. Sin embargo, cuando yo estaba por nacer, yo soy el sexto en mi familia, mi mamá conoció a Cristo. Conoció a Cristo y se bautizó cuando yo estaba por nacer. Ah, ya. Y desde que yo... Es decir, nació bautizado. Exactamente, exactamente. Y yo crecí con la idea de que mi mamá, me lo decía muchas veces, me había dedicado a Dios. Y ella le había prometido a Dios que si era un niño el que nacía, se lo dedicaba para que le sirviera. Y entonces desde chiquito me dijo: hijo, tienes que estudiar para servirle a Dios, yo quiero que seas pastor. Aunque todo el ambiente en la casa era para motivar la educación, ¿no? Así que... ¿Su papá también había aceptado el evangelio? No, mi papá no. Solamente lo aceptó mi mamá. Mi papá no aceptó el evangelio. Mi mamá oró por él muchos años. ¿Y era muy difícil ahí la relación un poco? No. Él permitía... Sí. Mi papá era una persona muy, muy educada, muy respetada en esa parte del país, en México. Muy respetado como profesor.
Dejó un gran legado en esa sección de México. Hay calles de ciudades que llevan su nombre, escuelas, jardines de niños, bibliotecas. Incluso una escuela para formación docente lleva el nombre de él. ¿Y él ocupó cargo en el área? Sí, sí, él llegó a ser supervisor de una región y también director de educación en todo el estado de Sinaloa. Muy respetado, sí, muy respetado, muy culto. Él siempre, pues, nos dio, no tenía problemas con mi mamá, con el evangelio, al contrario. Le parecía muy bien el sentido que íbamos siendo formados en un ambiente cristiano. De valores cristianos. Que desarrollar los valores cristianos, sí. Y sin embargo, yo tuve el privilegio de bautizar a mi propio padre. Sí, finalmente llegó a aceptar el evangelio. Sí, yo estudié teología. Primero estudié para ser profesor, después estudié teología y llegué a ser pastor. Y en una visita que hice a la ciudad donde eran mis padres, en unas reuniones de culto de todas las noches, al final de esa semana mi papá me expresó su deseo de ser bautizado. Debe haber sido emocionante para ustedes. Fue absolutamente emocionante, porque fueron 37 años que mi madre estuvo orando por él, ¿no? Así que si hay alguien orando por su esposo o su esposa, tenga paciencia porque... Por supuesto, llega el momento, el glorioso momento, ¿no? Después de eso, mi papá tuvo que enfrentar el cáncer. Y tuvo unos 7 años de lucha con el cáncer. Finalmente murió. Pero el día que le dijeron que él tenía cáncer, yo estaba con él. El médico vino y me pidieron que yo estuviera con él. Y el médico le dijo, mire, profesor, usted tiene un cáncer que pues, está muy avanzado. Y mi papá llevaba un diario por muchos años. Digamos, fue uno de los legados para nosotros, su diario de él, ¿no? Y entonces ese día, el día del anuncio del cáncer, él escribió unas palabras que no se me olvidan. Él escribió, el doctor me dijo que tengo cáncer, pero yo tengo mi vida en las manos de Jesús. Y es lo maravilloso, ¿no? Dios no ha prometido librarnos de las crisis, pero sí ha prometido librarnos del temor. Uno nunca sabe cuándo va a enfrentar una crisis, ¿no? Una llamada telefónica, los resultados de un análisis clínico, un correo electrónico, uno nunca sabe. Dios no ha prometido librarnos de ellas, pero sí ha prometido librarnos del temor, estar con nosotros, acompañarnos en todo momento, en toda la ruta, ¿no? Así que ese es el ambiente en el cual yo me formé, un ambiente muy orientado a las cosas de Dios, por el lado de mi madre, de mucha cultura también, por el lado de mi papá. Y de esa forma todos escogimos ser profesores y le servimos a Dios en el campo de la educación. De la educación. Sí. Profesor, ¿y usted se inscribió en colegios adventistas o colegios cristianos o no? ¿O hubo problemas también en su niñez, la adolescencia, el ser cristiano? Porque muchas veces pensamos como niños que no tenemos dificultades a veces en un hogar, pero en un hogar, aunque su papá apoyaba, ayudaba, me imagino que también hay momentos en que uno tiene dificultades como cristiano y tiene que decidir, porque me imagino en un momento también se cuestionó, ¿sigo esto o no sigo a Jesús? ¿Qué hago? Porque como adolescente uno en algún momento tiene muchas dudas. Sí, por supuesto, eso lo enfrentamos todos, ¿no? Estamos en medio de un gran conflicto. Exacto. Y cuando queremos vivir en armonía con nuestras convicciones religiosas, con nuestras convicciones espirituales, con nuestras convicciones acerca del cuidado de Dios, pues enfrentamos situaciones difíciles. No es fácil llevar una vida cristiana. Cuando yo estudiaba en una escuela pública, estudié mi secundaria, pues enfrenté muchas circunstancias que tenían que ver con dilemas acerca de mi fe, ¿no? Uno de ellos es que yo tengo una religión que guardo el sábado. De acuerdo a lo que yo he encontrado en las Sagradas Escrituras, he visto que el día del Señor, el día que Dios se reservó como suyo, es el sábado. Viene desde la creación. Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día. Y yo creo en eso, en ese momento especial con Dios.
Por eso es que en sábado nos apartamos de las actividades cotidianas. Justamente, lo dejamos para estar con Dios. Para estar con Dios, pero estudiando en una escuela pública a veces tenía que ir a la escuela en sábado, había clases en sábado. Así que enfrenté circunstancias difíciles, incluso reprobar una materia por no poder ir a clases en sábado, por no presentar el examen final en sábado. Tuve una experiencia bien interesante porque tenía un maestro que no le parecían bien mis convicciones religiosas. Incluso me llegó a decir que mis convicciones religiosas eran retrógradas. Fue muy difícil. Y reprobé su clase, la clase de inglés. Él era el director del equipo de béisbol también, y yo jugaba béisbol en el equipo, en la selección de la escuela. Una final no la jugué porque era en sábado. El maestro me reprobó porque puso el examen final en sábado. El examen extraordinario lo volvió a poner en sábado. Y entonces, de plano, no quería que yo continuara estudiando, ¿no? Por mis convicciones religiosas. Entonces, cuando me reprobó por no haber ido al examen en sábado, el examen extraordinario, fui a verlo. Y le dije, maestro, pues, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, no, pues ya te esperas hasta el mes de enero. Dice, allá esperar 6 meses más. Dice, te voy a poner un examen a título de suficiencia, pero te lo voy a poner en sábado. Le dije, no, pues no me lo ponga en sábado. En sábado te lo voy a poner, le dije. Le dije, pues no voy a venir. Y me dijo, ¿no vas a venir si te lo pongo en sábado? No. ¿No vas a venir? Me dijo. No, le dije. ¿Cuánto quieres de calificación? Le dije, pues póngame un 8. En México la calificación de pase es 6 y la máxima es 10. 10, al medio. Le dije, póngame un 8. Me dijo, está bien, te voy a poner un 8. Y no todas las historias en las batallas que libramos por nuestra fe terminan así. Pero lo que sí es importante es que no importe cómo termine nuestra historia, hay que ser fieles a nuestras convicciones religiosas, porque sabemos cómo va a terminar la historia del mundo. Del mundo, exacto. Y en la historia del mundo va a triunfar Cristo, ¿no? Va a triunfar la palabra de Dios. Huellas del Maestro. Y al final uno ve la experiencia, lo que sucede a usted, al final la gente también aprecia esas convicciones. Sí. Al final las ataca, dice que son retrógradas o aquí allá, pero al final se dan cuenta, una persona con esas convicciones también es una persona que va a tener convicciones claras, de principio, de todo en la vida. Claro. Y eso es apreciado. Entonces al final cuando, a veces incluso yo he visto en la experiencia que a veces es como lo que nos prueban, a ver si vamos a ser fieles hasta el final. Sí. Y si somos confiables o no en lo que estamos creyendo. Por eso es importante mantener una fidelidad a las convicciones religiosas, afirmadas en la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Con el respeto a los demás, con el cariño a los demás, con la disposición a servir a los demás. No se trata de una convicción religiosa intolerante en la que no quiero que me hables, sino una convicción religiosa en la que te amo y juntos vamos a conocer a Dios, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cómo esto es llegar a la rectoría de Montemorelos? ¿Cómo es su ministerio? Usted me decía estudió profesorado, después pastor. ¿Y cómo es su vida ministerial y finalmente cómo se surge estas cosas? No sé si lo esperó, lo pensó, llegar a ser rector, bueno, en la principal universidad adventista en México. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, nunca pensé, ¿no? De hecho, estudié primero para ser profesor y después de eso estudié para ser pastor. Y cuando terminé mis estudios para ser pastor, pues todo mi deseo era ser pastor. Y me fui a trabajar de pastor. De pastor a iglesia. Y me fui a trabajar de pastor a una iglesia en la capital del país.
Ahí estuve por un tiempo, pero la gente que sabía que yo tenía también preparación en el área docente, en el área de la educación, pues me condujeron a dirigir un colegio en el sur de México. Ahí estuve por 7 años. Un colegio muy hermoso que ahora es universidad. En México tenemos 3 universidades adventistas. Linda Vista. Linda Vista. ¿Y es verdad que es Linda Vista? Preciosa. Debería llamarse Preciosa Vista. Es realmente más que linda. Es un precioso lugar en la sierra, en el sur de México. Muy, muy bonito, muy precioso. Eso está cerca de Chiapas, sí. Está en el estado de Está en Chiapas. Ahí hay todo un conflicto que hubo. Bueno, hubo un conflicto por allá por el 94, ahora está bastante tranquilo. Entonces, estando allí en Linda Vista por 7 años, después fui invitado para ir a Montemorelos para hacerme cargo de la vicerrectoría estudiantil, de las relaciones con los estudiantes. Que esa es la parte que a mí más me gusta del trabajo administrativo de la rectoría, la relación que tengo con los estudiantes, ¿no? Y 2 años estuve en la vicerrectoría estudiantil. Y en 1987 me invitaron para ser el rector de la universidad. Es algo que he disfrutado mucho. ¿Cómo fue el momento de la asignación? ¿Había rumores, se esperaba o llegó así como a veces nos llegan las cosas que uno...? No, el momento fue que el rector anterior, como unos 4 meses antes, anticipó su salida. Entonces hubo pues comisión de búsqueda de un nuevo rector. Hubo comentarios, algunas veces algunas personas que siempre dicen lo que les gustaría que las personas hicieran, me dijeron, oye, sería bueno que tú hicieras, que tú podrías ser el rector. Le dije, yo no sé, será lo que Dios diga, ¿no? Y bueno, fue lo que... ¿Era un desafío muy grande en ese momento? Era un desafío muy grande. En ese tiempo tenía yo 36 años. Sumamente joven. Sí. Generalmente uno ve a los rectores ya, personas más o menos maduras, con experiencia, etcétera. Así que me dijeron, fue una sorpresa un poco también. Sí, yo realmente no pensaba que yo estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad. Solo la acepté por la seguridad de que Dios nos conduce, el apoyo de mi esposa, que fue importante en ese momento, ¿no? Como es importante para todos nosotros el apoyo familiar, ¿no? ¿Cómo era la universidad en ese momento? ¿Cuántos alumnos tenía? ¿Cuántas carreras? Sí, la Universidad de Montemorelos, que está en el norte de México, a 2 horas y media de la frontera con Estados Unidos, yendo en carro. Es una institución con un amplio espectro de oferta académica. En ese tiempo, sin embargo, la mayor parte de los estudiantes estaban ubicados en las carreras de teología y administración y medicina, y no teníamos división de posgrado. En este momento tenemos estudiantes que provienen de 47 países. ¿Qué papel juega Dios en un rector, ya casi 25 años en la rectoría? En esa trayectoria uno puede pensar que es importante el liderazgo, es importante la preparación, el equipo. Siendo una institución cristiana, en un rector de tantos años, ¿cuán importante ha sido para usted esa relación con Dios? Bueno, la educación es un asunto de Dios, así lo miro yo. La educación cristiana es un asunto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre perfecto, pero hubo un cambio en la naturaleza del hombre por el pecado. Y Dios desarrolló un plan para cumplir su propósito para con el hombre, a pesar de la introducción del pecado. Entonces Dios tiene un programa redentor. Y el programa educativo es un programa redentor, porque nosotros tenemos en mente la definición de educación como el desarrollo de las facultades, el desarrollo integral, armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Así que este es un asunto de Dios. En ese sentido, Dios no solamente es socio en nuestra institución, es el dueño. Dios ha jugado un papel importante. Dios es el líder y nosotros somos sus siervos. Y eso lo tenemos muy presente, no solamente en mi estudio personal, sino en la relación que tenemos en decisiones colegiadas que tenemos que tomar con los demás vicerrectores o con los demás directores de facultad o los docentes, ¿no? ¿Cómo ha sido el cambio? 25 años en la rectoría, usted ha tenido que vivir los cambios de este mundo. Sí.
que los últimos 25 años han sido vertiginosos. Sí, sí, sí. ¿Cómo se compatibiliza una sociedad cada día más secular, llena de información, llena de tecnología, con este proyecto educativo de parte de Dios? Sí, yo he visto a través de todos estos años cómo ha habido cambios importantes en la vida universitaria, ¿no? Y cómo ha prevalecido una confusión de ideas en este asunto de la educación. Y por citar un cambio nada más, un cambio en la vida escolar, hace 25 años la vida de los estudiantes estaba en el campus, en la plaza que tenemos en el campus, en las canchas. Ahora uno camina por el campus y hay momentos en que uno le gustaría ver a los estudiantes en la plaza, en las canchas, pero no, están en su computadora, están en la internet, en las redes sociales, llevan una vida virtual. Y eso es un cambio dramático en el ambiente escolar, ¿no? Que antes usted veía a los muchachos por todo el campus, ahora están, como digo, bien metidos en su propia red social, comunicándose con los que ellos quieren, no con los que tienen al lado, ¿no? Entonces eso representa un desafío para nosotros. Entonces yo pienso que para hacerle frente a los grandes desafíos en la educación de los jóvenes, nosotros que sabemos lo que hay que hacer a la hora de dar una clase, a la hora de tener una entrevista, a la hora de plantear un momento de adoración, lo que sabemos que hacer, hay que hacerlo bien y desafiar el intelecto de ellos, ¿no? No entretenerlos. No hacer un espectáculo para entretenernos, no. Los jóvenes necesitan ser desafiados intelectualmente. Y en ese sentido, la Biblia, la palabra de Dios, estimula el desarrollo del intelecto. Es lo que uno ha querido y es la transmitirle. Sí. Ha recibido lo que uno ha querido transmitir. Sí. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en la universidad? Me imagino hay momentos que... Hay momentos que literalmente, así como se lo voy a ilustrar, hay momentos que he llegado a la casa y me quito el saco y le empiezo a dar vueltas así y lo aviento, ¿no? Porque quiero encaramarme en un cohete y salir al espacio. Y mi esposa me vio que lo hice así, que aventé el saco y me dijo: Ismael, yo creo que es tiempo de orar. Me dijo: bien, arrodíllate, quiero orar contigo. Eso nomás me dijo. Entonces yo creo que en los momentos difíciles el hogar, la esposa, los hijos son un gran apoyo, ¿no? Los compañeros. Pero ha habido momentos difíciles. Acabamos de pasar uno hace unos meses, el día de graduación, en el mes de mayo del año pasado. Tuvimos la graduación en la mañana y en la noche asesinaron a una de nuestras alumnas, ahí en la ciudad donde está la universidad. Ella estaba yéndose para su casa, ya vivía en el sur de México, hija de unos profesores, exalumnos nuestros también, conocidos. Excelente muchacha. Iba con un compañero, los quisieron asaltar, salieron corriendo y la mataron a ella. La mataron. Vivimos en este tiempo en el norte del país cierta violencia. No es tanta como se manda hacia el exterior las noticias, pero como quiera es pesada. Entonces ese día, ya se puede imaginar, fue un día extremadamente difícil. En el tiempo que yo tengo como rector o como director de colegio, he pasado varias veces y es muy duro llegar al hogar de los padres y llevarle a los hijos, en lugar de llevárselos con una toga y un título, llevárselos en un ataúd. Es extraordinariamente duro. Casi como fuera un hijo de uno. Son hijos de uno, duele mucho. Y sobre todo en las circunstancias en que esta muchacha murió y estaba ya yéndose para su casa. Y sin embargo, lo maravilloso fue la forma en que los padres recibieron la noticia y recibieron el ataúd de su hija, ¿no? La mamá de ella incluso cantó en el servicio fúnebre. ¿Por qué lo hacen? Bueno, por la gran esperanza que tienen, por la gran esperanza que tenemos. Nosotros sabemos que vivimos en medio de un gran conflicto y que la muerte va a llegar.
y la muerte nunca es bienvenida. Hay momentos en que uno ya la espera, ya sabe que viene. Es más, hay momentos como cuando mi padre tenía tanto dolor por el cáncer, llega un momento en que tal vez la deseamos que ya llegue. Y sin embargo, cuando llega, igual es doloroso. Es doloroso, sí, sí. porque es un enemigo para nosotros. Dios nunca quiso la muerte para nosotros. No fuimos creados para No fuimos creados para eso. Cuando llega, ya sea inesperada o que la estemos esperando, es muy dolorosa, deja un gran vacío. Sin embargo, ese vacío que deja, Dios lo puede llenar, porque el Espíritu Santo, su misión es ser consolador. Y el Espíritu Santo es un gran consolador. Y el Espíritu Santo se derramó sobre la comunidad universitaria y sobre la familia de esta muchacha. Sin embargo, nosotros teníamos cierta inquietud con respecto a cómo iba a ser la matrícula 2 meses después, por esta noticia que se fue por todo el país. Incluso salió en el noticiero nacional, ¿no? Sin embargo, Dios es misericordioso, está con nosotros. Y tuvimos una matrícula mejor que la del año anterior. Más alumnos que el año anterior. Cada uno podría pensar, pucha, es peligroso, no voy a ir allá, sí. nada. Los padres... En estas circunstancias, una serie de dudas que surgen, pero que el Señor da respuesta finalmente. Sí, pero de todos modos los padres tienen una convicción, llegan a tener una convicción, ¿no? Bueno, yo quiero que mi hijo se prepare para servirle a Dios. Lo he puesto en sus manos, está en las manos de Dios y Dios sabe lo que le puede pasar. Está en las manos de Dios. Yo creo que un proyecto muy importante en el modelo educativo es llevar a nuestros jóvenes, conducir a los jóvenes a que lleguen a decir eventualmente, bueno, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Siento que eso es un desafío para todos los que somos educadores. Y claro, en este programa que se llama Huellas del Maestro, pues es importante considerar que si vamos en las huellas del Maestro, pues vamos seguros. Es seguro. Si hay una poesía que yo declamo algunas poesías, hay una poesía que dice que pues cuando uno ve las huellas, ¿no? Y de repente mira solamente un par de huellas y dice, ¿dónde están las mías? Y Dios te dice, no, pues es que yo te llevo en mis brazos. Y no importa qué circunstancias enfrentemos, ¿no? Tenemos la seguridad de que Él nos lleva en sus brazos. Ismael nos recuerda algo sumamente importante. Dios jamás te va a dejar en solitario durante la tribulación. Dios tiene un plan cósmico. Existe un conflicto cósmico y tú estás dentro de él. Por lo tanto, Dios tiene un plan para ti y tiene un plan para tus hijos y para tu familia. El plan es la salvación de todos. El plan redentor está hecho para todos. Depende de ti aceptarlo. Acepta al Maestro. Como dijo Ismael, si vamos en las manos del Maestro, vamos seguros. Te invito a que nos hagas tus comentarios o nos cuentes historias donde Jesús dejó una marca. Escríbenos a huellas@nuevotiempo.cl o llámanos aquí a Chile, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. Acompáñanos ahora en la programación de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Nuestro deseo es que todos nosotros sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Nuestro anhelo es que todos seamos parte del plan de salvación que Jesús preparó para ti y para mí. Nos vemos en el próximo capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga.